Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, reformando la cultura, presentándole a la gente la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y esta es la segunda parte de del mega problema de las megas iglesias. En la primera parte nosotros hablamos de una serie de problemas que tienen las megas iglesias y por qué es antibíblico realmente. Antibíblico. El Señor no, o sea, en ninguna parte de la Biblia aparece que de eso de megas iglesias, eso no aparece. Eso es una innovación del siglo XIX, siglo XX más o menos. En los tiempos de los apóstoles, del apóstol Pablo, en los tiempos de la primera iglesia. Realmente la iglesia no había posibilidad de que existieran mega iglesias porque estaban bajo persecución constantemente. Bajo persecución. Eh, Algunas personas dirán, bueno, pero que cuando Pedro predicó que se convirtieron 3,000, 3,000, 5,000. Bueno, después vino una tribulación que la iglesia se tuvo que regar. Y muchos emigraron hacia Roma y en Roma ya sabemos una persecución grandísima, lo tiraban en los coliseos, los leones se lo comían, los perros, y después ya vemos que se convierte, que Roma se convierte, Constantino se convierte al cristianismo y Roma entonces se convierte al cristianismo. ¿Qué sucede? Y ya hablamos también de otra parte de la Biblia, creo que fue Éxodo capítulo 18, donde realmente utilizar ese capítulo tampoco, porque el pueblo de Israel en ese entonces, el pueblo de Israel no es la iglesia, el pueblo de Israel es el pueblo que Dios escogió para que viniera el Mesías y del Mesías salir la iglesia, ¿verdad? Igual que todo el mundo, o sea, el pueblo de Israel fue destinado a ser la iglesia, pero la Biblia dice que a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Otro punto es que que quiero mencionarlo ahora en la introducción porque se me olvidó ponerlo en los puntos, es que Jesucristo le dijo a los apóstoles, hay una parte en el Evangelio que le dijo, yo le digo que ustedes, eso es en el caso de los apóstoles, porque eso es el sufrimiento de los apóstoles, porque los apóstoles fueron los que estuvieron más cercanos a Jesucristo. Él le dijo, ustedes van a ir corriendo ciudad en ciudad en Jerusalén hasta que ustedes prediquen todo el evangelio por el área. Y eso fue lo que realmente sucedió. La vida del apóstol era persecución constante. No había una posibilidad de haber una mega iglesia. No había una posibilidad. Entonces, ¿qué sucede? Eh, lo que lo que defienden el caso de las megas iglesias ellos lo que quieren es comprimir la iglesia en un solo lugar. Ese es el modelo. Comprimir la iglesia en un solo lugar, eso es completamente antibíblico. Eso no fue lo que el Señor quiso. El Señor quiere la iglesia regada por el mundo. Él no quiere la iglesia comprimida en un solo lugar, ¿verdad? Él lo que quiere es la iglesia regada por el mundo, porque para tú predicar por el mundo, ¿cómo tú lo vas a hacer? Tú tienes que regate por el mundo. Y aunque haya dispositivos tecnológicos hoy en día, hay países que no tienen ese tipo de dispositivos, ese tipo de tecnología. Esa tecnología la tiene Europa, esa tecnología la tiene Estados Unidos, esa tecnología la tiene un poquito América Latina. Pero hay países en África, hay países en el Medio Oriente que no tienen esa tecnología, ¿verdad? Países avanzados como la China, Japón, esos tipos de países tienen esa tecnología, pero como quiera tú tienes que ir y hay que regar el evangelio. Entonces en Mateo 24:14 dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces el evangelio no puede estar concentrado en un solo punto. La iglesia no puede estar en un solo punto, comprimida en un solo punto, ¿verdad?
tiene que regarse por todo el mundo. También está el asunto de la gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Todo el que creyere será salvo, todo el que no creyere será condenado. ¿Entiendes? Entonces, esa es la situación de esto, que tú tienes que regar el evangelio. Pero si tú estás concentrado en un lugar, no es posible que tú regues el evangelio. También tenemos el caso, Martín Lutero habló algo parecido. Él escribió un tratado que se llamó la cautividad babilónica, que él decía que la iglesia católica había cautivado la iglesia, que la iglesia estaba cautiva. En esos días, estamos viviendo en esos días otra vez, porque la iglesia está cautiva, está enjaulada en una mega iglesia, cuando la iglesia está supuesta a estar regada por el mundo, no estar cautiva en un solo lugar. El primero que trató un poco el tema de lo que fue logística de iglesia fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo él mismo había dicho que él había hecho más y había trabajado más, a pesar que él era el menor de los apóstoles. Él decía: yo he trabajado más que todos los otros apóstoles, yo he hecho más que todos los otros apóstoles. Entonces, el apóstol Pablo nunca tuvo una mega iglesia, por el mismo asunto de las persecuciones, y también él lo que tenía era un network de iglesias, por lo que era Asia Menor, lo que las iglesias que nosotros vemos en las cartas, y cuidado sin más. La iglesia de Corintios, la iglesia de Filipenses, la iglesia de Colosenses, la iglesia de Gálatas, la iglesia Romano. Yo he escuchado que supuestamente la iglesia de Romano él no la fundó. Supuestamente, yo no estoy seguro, yo lo escuché, pero supuestamente él no la fundó, supuestamente. Pero todas esas iglesias eran un network de iglesias que él tenía. Él no tenía una sola mega iglesia. Él no dijo: vamos a hacer una sola mega iglesia y que todo el mundo venga. No. Y en ese entonces la gente caminaba más kilómetros que ahora. La gente caminaba muchos kilómetros. ¿Entiendes? Y la gente caminaba más, era más fuerte que antes, que la gente de ahora. Pero él no tenía ese tipo de... Para los calvinistas, que los calvinistas también están en mega iglesia, tampoco Calvino hizo eso. Calvino, él enseñaba, Juan Calvino enseñaba, y los que saben la bibliografía de Juan Calvino saben que eso es así. Juan Calvino enseñaba, y con el requisito, él decía: yo te enseño el evangelio, si tú después predica el evangelio, evangeliza. Si tú te vas al mundo y comienzas con ese requisito. Y de ahí es que nosotros vemos, Martín Lutero fue que encendió la chispa, pero Juan Calvino fue que el que evangelizó, el que regó el evangelio. De Juan Calvino es que vienen todas esas denominaciones que nosotros vemos hoy en día: el presbítero, el bautista, el metodista. Todas esas denominaciones vienen de discípulos de Juan Calvino, exceptuando la pentecostal. La pentecostal sabemos que viene de George Graham, algo así. Graham, algo así. Parham, apellido Parham. Se me olvida siempre el primer nombre. Pero el asunto es que tampoco Juan Calvino hizo eso. Que los calvinistas también están en mega iglesia. Él no hizo eso. Él le dijo: yo te enseño el evangelio, pero después de que tú aprendas, tú tienes que salir y evangelizar. Y el Señor le dijo: salgan y hagan discípulos. Hagan discípulos. La iglesia tiene que hacer discípulos. El Señor dijo: lleven mucho fruto. Yo lo he cogido para que lleven mucho fruto. Eso lo leímos en otra parte. En la otra parte de la soberanía de Dios, ¿verdad? En otro. ¿Qué le dijo? Para que ustedes lleven mucho fruto. ¿Qué lleva mucho fruto? Hacer discípulos. Pero está concentrado en un punto. Tú no vas a hacer eso. Tú no vas a hacer eso. El modelo de la mega iglesia es muy inconveniente para el pastor y para los miembros de la iglesia. Eso lo hablamos en el podcast pasado. Un pastor solo no va a aguantar una mega iglesia. Bueno, ellos lo aguantan nada más predicando. Yo estoy parado en mi púlpito. Eso no es el pastor no hace eso. Ese ministerio de predicar, de enseñar, era de los apóstoles, no era de los pastores. Eso lo hablamos en la parte, en
en el podcast pasado. Eso era de los apóstoles. Los pastores tenían que encargarse de evangelizar, tenían que encargarse de predicar, tenían que encargarse de los ancianos, de todas las cosas de la iglesia. Pero tú, con una mega iglesia, es imposible que tú lo puedas hacer. No. Vamos a suponer, como en los negocios, vamos a suponer, voy a algo similar. Tú tienes una ciudad, no sé de qué tanto, vamos a suponer millones de habitantes, vamos a suponer miles de habitantes, vamos a suponer 20,000 habitantes. Un solo supermercado no puede para 20,000 habitantes. Un solo. Así mismito pasa con las iglesias. Una sola iglesia no puede suplir las necesidades espirituales de una ciudad entera, una sola iglesia. Por más que tú digas. Entonces, ¿qué pasa en las iglesias? Que en las megas iglesias, otro problema que hay en las megas iglesias, que la gente no se relaciona. Tú vas a una mega iglesia, son tanta la gente que se te hace difícil relacionarte con gente. La gente se para, se sienta, escucha su prédica y así mismito se va. La gente no se relaciona. Si es una iglesia pequeña, más o menos, más o menos 500, 1000 miembros, la gente va y tú conoces gente. Tú tienes más oportunidades de relacionarte con gente. Pero yo he ido a mega iglesia y tú vas a una mega, es difícil que tú puedas hacer una vida relacionarte con que es tan importante, porque con el mundano no nos podemos relacionar. Pueden ser conocidos, personas conocidas, amistades, cuanto mucho. Pero amigo, una persona del mundo, no nos podemos relacionar con una persona del mundo así. Predicarle nada más, que eso lo he dicho también en otro podcast, lo que han visto los podcasts, predicarle. Nosotros podemos relacionarnos bien con gente que hayan nacido de nuevo, como nosotros no hemos nacido de nuevo. ¿Entiendes? Entonces eso pasa en la megas iglesia. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que en la megas iglesia, cuando es una sola iglesia, una mega iglesia grande, entonces los hermanos que viven lejos tienen que ir a la iglesia. Tienen muchas veces que en medio del tránsito, tienen que levantarse muy temprano, viajar una hora para ir a la iglesia. Y esto es bien inconveniente en la iglesia. Incluso yo he escuchado casos de demanda que le han hecho los hermanos a las iglesias. Porque el pastor, si está lloviendo o si el hermano está enfermo o la hermana, lo obligan a ir a la iglesia si vive lejos. En el camino tienen un accidente y entonces demandan a la iglesia. Entonces yo he escuchado pastores que dicen, que son inteligentes y dicen, bueno, use su propio juicio. Si usted cree que usted puede venir, usted viene. Si usted cree que no puede venir, no viene. Pero es el problema de la mega iglesia, que tú, en vez entonces de hacer una mega iglesia, el pastor, si un pastor tiene una iglesia y esa iglesia ve que está creciendo demasiado, ese otro problema que hay en la mega iglesia, que no se está preparando líder. Eso es mentira, de que se está preparando líder. Oh, sí, que yo tengo una mega iglesia, eso es mentira. Han habido estudios que dicen que esos muchachos que lo ponen de que líderes de jóvenes y cosas, cuando se vuelven más grandes, dejan la iglesia. Que yo he visto estudios de eso. ¿Entiendes? Las megas iglesias no están produciendo líderes. ¿Entiendes? La megas iglesia, lo que el pastor tiene que hacer, cuando esta iglesia está creciendo mucho, ya yo no puedo con esta iglesia. Tú agarras a los hermanos que viven lejos y te hace una iglesia más cerca y prepara un pastor. Y ese pastor, bueno, hay 100 hermanos que viven lejos. Vamos a poner una iglesia que esté más cerca de donde ellos viven. Vamos a preparar un pastor y así tú riegas el evangelio. Pero así como iglesia, así no se riega el evangelio. Que eso era lo que hacía el apóstol Pablo y eso era lo que hacía Juan Calvino. Para los calvinistas, los enfermos con Calvino. Que son calvinistas y no son calvinistas nada. Tú agarras, tú tienes, tengo una iglesia, ya la iglesia tengo una iglesia de 1000 miembros, ya van 1500. Son demasiado, ya el peso, estoy sintiendo el peso. Y por eso es que hay tantos pastores con una carga, jóvenes ya enfermos,
porque es una carga demasiado fuerte. ¿Qué tú haces? Tú coges 500, tú preparas un pastor, un hombre de Dios de verdad. Tú lo preparas. Entonces esos 500 que viven lejos, esos hermanos que viven lejos, no obligarlos a venir tan lejos. Tú le dices, bueno, tú haces una iglesia, mira, yo te preparé como pastor, vamos a buscar, vamos a hacer una iglesia más cerca para esos hermanos que viven lejos. Y esa iglesia es iglesia hija o es iglesia hermana de esa iglesia que se formó. Y si tienen que hacer documentos, qué sé yo, certificados, cosas así, como récord de que eso fue así, porque ese es otro problema que tienen las iglesias, que las iglesias no llevan un récord de nada de lo que está sucediendo, de lo que pasa en la iglesia, para las futuras generaciones. Entonces tú agarras y entonces tú haces eso, tú preparas un pastor, tú preparas una pastora, para lo que, ¿verdad? Lo que creen en que las mujeres también pueden, ¿verdad? Tú preparas una pastora y forma otra iglesia. Es así, y eso era lo que hacía Juan Calvino, eso era lo que hacía el apóstol Pablo. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo tenía un network de iglesia y agarró a Timoteo. Le dijo, Timoteo, mira, esa iglesia para que tú a Tito, ven. Y por eso nosotros tenemos la carta de Timoteo, y por eso nosotros tenemos la carta de Tito, que son cartas pastorales. Si el apóstol Pablo hubiera hecho una mega iglesia, nunca hubiera existido la carta de Tito, nunca hubiera existido la carta de Timoteo. ¿Entiendes? Y es así. Entonces, ese modelo de la mega iglesia, lo que está acabando con la iglesia, ese modelo. Y ninguno de los que nos antecedieron, incluyendo los apóstoles, incluyendo los padres de la iglesia, incluyendo los reformadores, ninguno siguieron ese modelo de la iglesia. Eso es ahora que está ese modelo. Un modelo diabólico que tiene a la iglesia cautiva, que está acabando con los pastores, que está acabando con los miembros de la iglesia. Eso es lo que está haciendo. O sea, hasta aquí es su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.